Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y extraer, como les digo siempre, verdades eternas que hay aquí para nosotros. Esperando que ustedes también estén allá estudiando la palabra, y mi propósito es crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, el conocimiento de la gracia de Dios y todas estas cosas que son tan importantes para nosotros. Estamos estudiando el libro de los Hechos, no versículo por versículo, sino tratando de coger las partes que sobresalen, las partes más importantes. Y hoy quiero llegar al capítulo 3, ya estamos por aquí cerca. Entonces vamos al capítulo 3 y ver la obra, lo que dijo el Señor antes de ascender allá en Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, los últimos. Él les ayudaba confirmando la palabra con señales, milagros y prodigios y todo esto. Les ayudaba. Y también habla por acá en Hebreos que la palabra primero no fue confirmada por el Señor, luego por los que oyeron, y el Señor mismo ayudaba con señales y prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Así que Dios no ha terminado la tarea, sino que sigue con nosotros, ayudándonos y confirmando la palabra, en este caso del libro de los Hechos, con las señales que le seguían. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 3, pero pidamos la bendición del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento. Con gratitud siempre en nuestro corazón, Señor, por la obra extraordinaria que usted ha hecho en nosotros. Gracias por esa salvación tan grande, gracias por el respaldo que tenemos también del Espíritu Santo, de las Escrituras. Y aunque la tenemos todos, hablamos idiomas distintos, Señor. Gracias por esa iglesia primitiva donde aprendemos muchas cosas, especialmente gente de oración y unánimes, todos de acuerdo, de una sola alma y un solo corazón extraordinario. Un ambiente propicio para que usted pudiera bendecir ahí a esa iglesia. Así que muchas gracias, Señor, y pidiendo como siempre que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, Él siga siendo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Parece que este horario de las 3 de la tarde, ellos se reunían a la oración. Encontramos eso también en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro orando. Y era la hora de la oración. En el capítulo 16 vemos que estaba por ahí las mujeres lavando y llegó Pablo a la hora de la oración, les habló la palabra también. Y cada vez que esta gente oraba, algo sucedía. Así que Dios estaba con ellos, los respaldaba de una forma extraordinaria. Pero también eran hombres que se dejaban controlar completamente del Espíritu Santo. Hombres que andaban en el Espíritu, con una autoridad tremenda. Y era el Espíritu Santo el que obraba y hablaba a través de ellos. Así que subían a la oración. El 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Aquí tenemos una carga social que es un paralítico, lo traían, no sé en qué o cómo y cuánto, y lo dejaban a la puerta del templo para que pidiera limosna ahí. Y de pronto pasa Pedro y
y Juan por allí. Y dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y cualquiera puede decir, y se quedó con las ganas de recibir algo porque no recibió nada, pero recibió un favor tremendo. Como dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero imagínense, una cirugía o para hacer caminar a un paralítico, ¿cuánto le costaría? Un hombre que estaba ahí postrado y todo. Levántate y anda. Pero para decir esto tiene uno que estar muy seguro de que está siendo respaldado por Dios en lo que está haciendo. Y esta era la obra del Espíritu Santo, son los hechos del Espíritu Santo. Aquí vemos al Espíritu Santo obrando, no es Pedro ni Juan. Entonces a través de Pedro el Espíritu obraba, como lo hizo o lo va a hacer en el capítulo 5, donde era el Espíritu Santo. Y le mintieron al Espíritu Santo y vinieron los problemas y todo, pero es el Espíritu Santo el que está obrando en Pedro. Este no es el Pedro de los Evangelios, este hombre fue transformado completamente acá y controlado completamente por el Espíritu Santo. El 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Hizo eso el apóstol Pedro? No. Y él mismo va a reconocer después, es el Espíritu Santo, el Señor que está haciendo la obra y respaldando la palabra nuestra, porque con este milagro eso va a haber mucha gente convertida. Por eso dice, para respaldarles las palabras de ellos, vinieron estas sanidades, milagros, dones de lengua y todo. Eso era para los apóstoles. Hoy no necesitamos esto, es un don apostólico, pudiéramos decir así. Y se le afirmaron los pies y los tobillos. Extraordinario, esto es el don de sanidad. Una sanidad completa, como van a decir más adelante la gente. En el 8 dice, y saltando. Yo he visto milagros que han hecho y empieza cojeando y casi se cae, le ayudan y después muestran otros videos después de 3 meses, después de 6 meses y cómo va evolucionando y todo. No, esto no es lo que hace el Señor. Eso lo que hacen es hacer quedar mal al Señor. Porque lo que Él hace, lo hace bien. No son cosas a medias. Que le va a decir, levántate, toma tus muletas y vaya y compre esta medicación y tome a ver qué pasa. No. El Señor lo que hace, lo hace bien. Y yo entiendo qué es lo que hace el Señor y qué es lo que Él no hace, porque yo entiendo que Él lo hace bien. Como dijo alguien en Marcos capítulo 7, versículo 37. Lo ha hecho bien todo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, etcétera. Es tremendo lo que ha hecho el Señor, pero lo hace bien. Alguien se dio cuenta de eso y dice, pero es que todo lo ha hecho bien. Muy bien. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es una sanidad completa y gratis. Vaya a ver quién puede hacer esto y si lo hicieran, piense cuántos millones valdría esto, poner de pie a este hombre y afirmarle los pies y tobillos y que entre saltando de uno.
Así que sí tenía Pedro algo que darle, una sanidad de estas tremenda, extraordinario, pero es la obra del Espíritu Santo. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces esto es muy importante porque estas sanidades se hacían era para confirmar la palabra y que la gente viera que verdaderamente Dios está con ellos y que es la palabra de Dios la que ellos están hablando. Y fue muy importante, el pueblo y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estaban espantados, asustados, y deberían también saltar y alabar a Dios, porque vieron algo extraordinario, algo que no se había visto. Pero lo más importante es que esto quedó como un testimonio para todo el pueblo, asombrados y espantados de las cosas que habían sucedido. Y creo que de este grupo, muchos de este grupo se convirtieron, porque más adelante van a haber como 4.000 hombres que le creyeron al Señor, y entre esos habrían todo esto. En el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo concurrió, y el propósito era llevar a ese pueblo para que Pedro les hablara la palabra. Este era el propósito de esos milagros, confirmar la palabra. Y al ver las cosas extraordinarias que se hacían, el pueblo vino a ver y conocían este hombre verdaderamente nunca se había puesto de pie, y hoy lo vemos saltando y alabando a Dios. Y tenía agarrado a Pedro y a Juan y saltando, diría: esto yo no lo dejo, yo voy a seguir con ellos. Y quiero ver cosas extraordinarias, porque él diría: esto que sucedió conmigo va a suceder por ahí con otros, con ciegos, con sordos, con muertos, con todo. Vieron cosas extraordinarias. En el versículo 12 dice: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ahora aprovecha, porque ese es el propósito, compartir, predicar la palabra. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Por qué se maravillan y todo esto? Pero ¿quién no va a estar maravillado? Claro que ellos pensaban que era Pedro, tal vez. Pedro está tranquilo porque no es él el que hace, y Pedro ha visto hacer muchas cosas, o vio hacer muchas cosas al Señor y sigue viendo. El Señor lo sigue utilizando a él. Así que él está tranquilo. Pero los demás estaban maravillados, atónitos, espantados, viendo las grandes obras que el Espíritu Santo hacía. Porque Pedro dice: ¿y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Nosotros no hemos hecho nada, solamente hablé, y el Espíritu Santo y el Señor levantaron a este hombre que ustedes ven, porque más adelante lo va a decir. Él dice en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en un madero. Pedro les acusa, sigue acusándoles directamente. Él es al que ustedes crucificaron y mataron,
Él es el que ha hecho estas grandes maravillas por las cuales ustedes están maravillados, espantados y asustados. Entonces el mensaje era directo a ellos, a los culpables. Entregaron a Pilato cuando éste había resuelto soltarle. Y en lugar de pedir a Cristo, pidieron a Barrabás y lo entregaron, y Jesús fue a la muerte. Pero esto tenía que darse así como lo había dicho el Señor. En el 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y la gente está en silencio. Tal vez dirían, ¿para qué nos vinimos para acá? Porque nos van a acusar. Como más adelante nos están culpando de la muerte de un hombre, dicen los líderes religiosos. Pero él sí les dice, ustedes pidieron que se les diese un homicida en lugar de Jesucristo. El 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto fue lo que les dijo el Señor. No se vayan de Jerusalén. Quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, entonces recibirán poder y me serán testigos. Y eso es lo que dice Pedro. Y nosotros somos testigos de estas cosas, porque nosotros lo vimos vivo, lo vimos desfigurado, crucificado, y lo vimos resucitado. Y somos testigos oculares, nosotros lo vimos. Y testificamos de que Él está vivo, al que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo levantó. Y si podía Él explicarles un poco más lo que dice Pablo en Romanos 4:25, que dice, Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación, para podernos justificar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Y quién sabe si les habló más cosas. Pero en cuanto a la resurrección, extraordinario, Él está vivo y nosotros somos testigos. A Pablo le dicen más adelante de un tal Jesús ya muerto que Pablo afirma que está vivo. Pero así hablaban de un tal Jesús. Tremendo. Entonces, para ellos no era tan sencillo, porque a Cristo no lo vieron ellos resucitados. Él se le apareció a sus discípulos y les habló al grupo íntimo que tenía, no habló públicamente los 40 días que estuvo acá después de resucitar. Entonces, no lo ven, no va a ser tan fácil la predicación de la resurrección de Cristo, porque esta es la clave. Este es el corazón del Evangelio, es la resurrección, porque es la que nos justifica delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Y más, cuando los líderes religiosos mandaron soldados a que montaran guardia en la tumba, allá en el sepulcro de Jesús, porque ellos sí dijeron, nos acordamos que este impostor dijo que después de 3 días resucitaría. Eran los únicos que se acordaron de eso. Y mandaron a cuidar allá. Y Cristo resucitó, ellos quedaron como muertos y se fueron a avisar, Cristo resucitó y todo, pero les pagaron mucho dinero para que dijeran, nos quedamos dormidos, y mientras dormían vinieron los discípulos y hurtaron el cuerpo. Y eso se ha extendido hasta el día de hoy entre los judíos, que no resucitó, sino que hurtaron el cuerpo. Y si lo decían los líderes religiosos, más difícil iba a ser la predicación, porque estas eran autoridades y les creían. Entonces Pedro se dice, nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, estuvo con nosotros. Él podía decir ahora, estuvo con nosotros 40 días, hablando después que resucitó. Pero si habla públicamente es capaz que lo vuelven a crucificar. Pero bien, seguimos leyendo, vamos al versículo 16. Y por la fe en su nombre,
a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es por la fe en Jesucristo, aquel que ustedes mataron y colgaron en un madero, al cual Dios lo ha levantado de los muertos, lo ha resucitado. Y por la fe en él, que ustedes ven, que le ha dado una sanidad completa en presencia de todos ustedes, es por el nombre de Jesucristo al que ustedes crucificaron, mataron, y Dios lo levantó, lo resucitó. Así que Pedro está aprovechando para predicar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ya hablábamos de esto el miércoles pasado en cuanto a la primera expresión de Jesucristo en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no sabían. Mas ahora, hermanos, dice el apóstol, sé que por ignorancia lo habéis hecho, y esto solo lo puede decir Dios, o como dijo Cristo. No saben lo que hace, y por el Espíritu Santo fue por ignorancia que lo crucificaron. Pedro no podía garantizarle a ninguno de que había sido por ignorancia, porque él no es Dios para conocer el corazón ni mente de la gente. Pero el Espíritu Santo que estaba en él era el que hablaba, el que hacía la obra. Así que la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Estas cosas solo las puede confirmar y decir alguien que tiene autoridad como Dios, y Él está con ellos. El 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y por si acaso, ya nosotros no somos tan ignorantes, porque en el capítulo 53 de Isaías y parte del 52 nos están hablando de todas las cosas que sucederían. El Salmo 22 y otros salmos también hablan de todo lo que iría a pasar, pero Dios ha cumplido. Porque también leímos por allá en Corintios, 1 Corintios 3, por allí, que si los príncipes y los gobernantes y toda esta gente hubieran sabido que Él era el Mesías, el Dios de la gloria, nunca lo habrían crucificado, pero tenía que ser crucificado. Él dijo en Juan capítulo 12, si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a judíos y gentiles, a todos. Y habló esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. En Juan capítulo 3, versículo 15, que para mí es el clave, no es tanto el 16. Porque es necesario, dijo Jesucristo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto habla de la crucifixión entre el cielo y la tierra. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el 16 más. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero tenía que cumplirse el 14, de ser levantado. Y Juan 12, y en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, cuando le entregaron, le traían a Pilato, lo trajeron ahí a Jesucristo. Pilato dijo, ¿y por qué no lo juzgan ustedes? Dijo, es que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie ni juzgar. Y se lo entregaron, y dice la palabra, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, que era necesario que Él fuese levantado y atraernos a todos.
Extraordinario es todo lo que pasa cuando uno llega a entender, porque ya nosotros no somos ignorantes como les pasó a ellos aquí. Así que Dios ha cumplido lo que habían anunciado por los profetas, que Cristo había de padecer. Entonces, todo lo que está sucediendo en este tiempo es el cumplimiento de las Escrituras, porque todo lo que está escrito de mí, dijo Cristo, tiene cumplimiento. Y esto es lo que nos habla a nosotros de que verdaderamente esta es la palabra de Dios. El cumplimiento de las Escrituras es la evidencia más grande para mí de que esta es la palabra de Dios. Yo le pregunto a la gente que si creen que creen que esta es la palabra de Dios. Unos sí, otros tal vez. Uno me dijo, no, yo sí. Pero llegar uno a creer que esta es la palabra de Dios, eso lo hace cualquiera y dice, sí, yo creo. Pero les he dicho, pero llegar a saber, no solamente a creer, sino saber que esta es la palabra de Dios. Esto es de más de 30 años estudiándola y dándole las vueltas y todo, que uno llega a decir, ahora sé que verdaderamente esta es la palabra de Dios. No es que creo que es la palabra de Dios, sino que sé que esta es la palabra de Dios. Y le puedo afirmar a cualquiera que esta es la palabra de Dios. Ese cumplimiento, solo Dios puede hacer eso. Y está aquí en su palabra. En el versículo 19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya en el capítulo 2, versículo 48, Pedro les había dicho lo mismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Ahora aquí les dice, arrepiéntanse. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo mismo, arrepiéntanse. Ahora ustedes saben que son los responsables de la muerte, porque aquí sigue hablando a los judíos, por ahí hasta el capítulo 18 se está hablando a los judíos, aunque en el capítulo 10 comienza el primer gentil, Cornelio, pero por allá en el 18 ya Pedro sacudió sus sandalias. Entonces les dice directamente, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos y dejen de estar pensando que este era un impostor, que era un mentiroso, que era un blasfemo. Este es el Cristo, el Señor de la gloria, al que ustedes mataron, y cuando Pilato quería soltarlo, ustedes pidieron a un homicida en lugar de esto. Si a uno le hablan eso y uno sabe lo que hizo, no le queda otra cosa que quedarse callado. ¿Y qué hacemos ahora? Porque el daño ya está hecho. Arrepiéntanse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de alivio. El 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. 22 y 23. Esto es muy importante lo que está aquí. Porque Moisés dijo a los profetas, a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Esto sucedió cuando estaba recibiendo Moisés las tablas de la ley y el pueblo temblaba al escuchar la voz de Dios y se estremecieron cuando empezó Dios a hablar allá en el Sinaí. Y ellos dijeron, no queremos oír más la voz de Dios para que no muramos. Escucha tú, habla con Él y tú nos dices y nosotros haremos lo que Él ha dicho. Pero como se nos fue el tiempo, estos dos versículos
para la próxima, porque es muy importante. Esto vamos para Deuteronomio capítulo 18, si Dios nos permite llegar. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, como siempre, porque buscamos bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, el mejor donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu